Entonces nosotros nos habíamos quedado justamente en poner los números de oxidaciones de estos compuestos. Así que nosotros habíamos dicho que para el hidrógeno va a estar trabajando con número de oxidación +1, que son de las reglas que acabamos nosotros de anotar. Y el oxígeno va a trabajar con número de oxidación de -2, ¿vale? Ahora, lo que yo comentaba es que tú tienes que multiplicar los números de oxidación por la cantidad de átomos. Y esto nos va a tener que dar un resultado de 0. ¿A qué me refiero? Mira, aquí 1 por 2 tenemos +2. Ahora, cuando tú nos escuchas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 no, no, no. ¿Me escuchan? A ver, yo sí escucho. Vale, perfecto. Va, muy bien. Gracias. Ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos ya el número de oxidación del hidrógeno por la cantidad de átomos, es decir, 1 por 2, 2. Ahora vamos a multiplicar este número de oxidación del oxígeno por la cantidad de átomos. Entonces, -2 por 1, cuando tú no tienes un número, significa que tenemos un 1. Entonces, va a dar -2. Entonces, +2 menos 2 da un resultado de 0. ¿Ok? Entonces, esto es una parte importante que siempre al final de multiplicar los números de oxidación por la cantidad de átomos nos debe de dar un resultado de 0. Recuerda que números iguales pero con signo distinto nos da 0, ¿va? Ahora, vámonos con el siguiente. Tenemos al oxígeno. Dices, número de oxidación del oxígeno, ya dijimos por las reglas que va a ser de -2. Pero ahora dices, tú no me diste ninguna regla que involucre al aluminio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerda que tú en el examen de admisión tienes tu tabla periódica. Entonces, checas la tabla periódica y recuerda que estas familias son las a las que les vamos a prestar atención. Y mira, el aluminio se encuentra en la familia 3A. Y ya sabemos que los elementos que se encuentran en la familia 3A van a tener número de oxidación +3. Entonces, vamos a comprobar que todo esté en orden, es decir, que al final nos dé un resultado de 0. Entonces, recuerda, número de oxidación por cantidad de átomos. 3 por 2 +6. Y luego, -2 por 3 nos da un -6. Nuevamente, tenemos números iguales, pero con signo distinto, y esto nos da un resultado de 0. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo perfectísimo? Aquí ya estamos aplicando justamente las reglas que vimos hace ratito. ¿Todos bien? Ya sabes, cualquier duda, de cualquier manera me lo dices. Va, todo bien, perfecto. Ok, ahora, ve, aquí tenemos al oxígeno y yo te dije que el oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2. Pero ojo, también te comenté que cuando nosotros tenemos a un elemento que está solo, es decir, no está en forma de compuesto, va a tener número de oxidación de 0. Siempre que tú veas a un elemento, es decir, no compuesto, como aquí que tenemos muchas uniones de elementos, vamos a tener número de oxidación 0. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengas en mente, porque más adelante vas a dar cuenta cómo vamos a ir trabajando con esto. ¿Va? Luego, vámonos con el siguiente. Aquí tenemos nuevamente el oxígeno y el hidrógeno. Estos son los que normalmente se ponen en los exámenes. Entonces, ya sabes que el oxígeno está en forma de compuesto, por lo tanto, trabaja con -2. Y el hidrógeno trabaja con +1. ¿Ok? Ahora, justamente es lo que nos habían dicho hace rato. Vamos a tener elementos que no van a seguir ciertas reglas o no van a seguir las reglas que te acabo de poner. ¿Y cómo vamos a calcular ahora el número de oxidación del elemento que no sigue una regla? Pues mira, vas a multiplicar nuevamente número de oxidación por cantidad de átomos. Es decir,
menos 2 por 4, menos 8. Luego, 1 por 1, recuerda que si no tiene número es 1, entonces 1 por 1, 1. Ahora, también tenemos que recordar que al final nos tiene que dar un resultado de 0. Entonces, ¿qué número nosotros vamos a ponerle al cloro para que se cancele todo si aquí ya tenemos un más 1? Pues mira, simplemente podemos poner un más 7, ¿vale? ¿Por qué un más 7? Porque mira, 1 más 7, ¿qué nos da? Pues nos da más 8. Menos 8 nos da 0. Por lo tanto, este va a ser el número de oxidación con el que puede trabajar el cloro. ¿Vale? Luego, justamente vamos a tener algunas excepciones. Por ejemplo, normalmente el cloro trabaja con número de oxidación menos 1. Muchas de las ocasiones trabaja con menos 1, ¿vale? Pero, pues siempre hay excepciones en química. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Luego, vámonos con el siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al hidrógeno. Ya sabes que el hidrógeno trabaja con número de oxidación más 1. Que el oxígeno trabaja con número de oxidación de menos 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí hay dos maneras en la que lo puedes hacer. Tenemos al potasio. Y si tú checas en la tabla periódica, el potasio se encuentra en la familia 1A. Y eso significa que va a tener número de oxidación más 1. Entonces yo aquí ya puedo decir que el potasio tiene número de oxidación más 1. ¿Cuál es la otra forma? Lo que hicimos en este ejercicio. Multiplicamos número de oxidación por cantidad de átomos. Entonces 1 por 1 más 1. Menos 2 por 1 menos 2. Queremos que al final nos dé un 0. Entonces, pues vamos a poner un 1 porque 1 más 1 nos da más 2. Y si lo restamos con este menos 2, nos da 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos maneras de saber cuál es el número de oxidación del potasio. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Recuerda, cualquier duda, sin problema, me la puedes escribir. Lo importante es que comencemos a dominar este tema para continuar con el siguiente. Entonces, ahora, nosotros tenemos al litio, pero puedes observar que, perfecto, que este está solo y cuando tenemos a un elemento va a tener número de oxidación 0. Recuerda, van a estar solitos, 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 solitos. Como aquí, este oxígeno está solito, este litio está solito. Entonces, siempre que estén solos, le pones un 0. Siempre. Va, perfecto. Siguiente. Tenemos aquí hidrógeno, ya sabes, hidrógeno más 1. Para que al final nos dé un resultado de 0, lo que tenemos que ponerle nosotros al cloro va a ser un menos 1. Más 1 menos 1 nos da 0. Entonces, este menos 1 es el número de oxidación del cloro. ¿Todo bien? ¿Todo perfectísimo? Va, perfecto. Siguiente. Ahora aquí vamos a aumentarle un poquito el nivel. Mira, ya sabes, oxígeno, número de oxidación menos 2. Ya ni lo piensas. Luego, luego lo pones. Y vimos que el potasio se encuentra en la familia 1A, por lo tanto, tiene número de oxidación más 1. Nosotros queremos saber qué número de oxidación tiene el cromo. ¿Por qué? Porque este no sigue una regla en específico. Y se hace lo mismo. Menos 2 por 7, pues ya nos va a dar menos 14. Luego, 1 por 2 nos da más 2. Y recuerda que al final necesitamos un resultado de 0. Ahora, aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí más 2 y aquí tenemos el 14. Nosotros necesitamos un más 14 porque ya sabes que con este signo negativo se va a eliminar, es decir, vamos a tener un 0. Entonces,
¿Cuántos les falta al 2 para llegar al 14? Le hace falta 12. Entonces ponemos más 12. Pero aquí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 2. Y este 2 va a afectar a este resultado. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente a este 12 lo divides entre la cantidad de átomos que tiene nuestro elemento. Es decir, 12 entre 2. Así que tenemos, como nos dice Kevin, un resultado de más 6. ¿Vale? Entonces el cromo va a trabajar con un número de oxidación más 6. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros vamos a estar multiplicando el número de oxidación y los átomos. 1 por 2, 2. 6 por 2, y aquí nos sale este 12. Y luego tenemos 7 por menos 2, menos 14, y al final nos da el 0 que nosotros necesitamos. Entonces, mucho ojo cuando cuando quieras calcular el número de oxidación de determinado elemento, checar la cantidad de átomos que tiene. Simplemente vas a hacer esta división. ¿Va? Vamos a continuar. Nuevamente, aquí tenemos hidrógeno, ya sabes, más 1, oxígeno, menos 2. Para saber el de aquí, multiplicamos. 4 por menos 2, menos 8. 3 por 1, pues más 3. Y nos tiene que dar 0. Entonces, si nosotros queremos tener un 8 positivo para que se cancele con este negativo, pues nos hacen falta únicamente 5. Entonces, aquí tenemos 5 más 3, pues tenemos más 8. Menos 8 nos da este resultado de 0. Listísimo. Ya también tenemos resuelto, pues, los números de oxidación de este compuesto, ¿vale? Vamos a continuar. Ya sabes, aquí, te digo, muchas de las ocasiones les van a poner hidrógeno y oxígeno, entonces por eso es muy importante que lo tengas siempre en la mente. Va. Luego, tenemos al oxígeno, nuevamente 2, bueno, menos 2, hidrógeno más 1. Ahora, dices, chalas, pues ahora tengo el sodio y tengo el carbono. Entonces, checas tú en la tabla periódica si estos elementos se encuentran en la familia 1A, 2A o 3A. Entonces, checamos en la tabla periódica que nos dan en nuestro examen y mira, nosotros justamente tenemos ¿a qué? Tenemos al sodio. Mira, el sodio se encuentra en la familia 1A y eso quiere decir que trabaja sí o sí con número de oxidación más 1. Entonces, este también ya lo tenemos. Nuestro trabajo es calcular el del carbono, porque el carbono no se encuentra ni en la familia 1A, 2A o 3A. Entonces, hacemos lo que hemos hecho todo en estos ejercicios. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. Aquí 1 por 1, más 1, 1 por 1, más 1. Entonces, para el carbono, justamente como nos dice Nicole, muy bien, vamos a tener de número de oxidación más 4. ¿Por qué? 4 más 1, pues nos da más 6 positivo, menos este 6, pues nos da un 0. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, todo claro. Se dan cuenta que como que las reglas no van a cambiar y siempre te ponen oxígeno e hidrógeno. Muchas veces. Y ahorita vamos a hacer los ejercicios que han venido en el examen para que te des cuenta cómo es que a ti te lo van a preguntar. Va. Ahora, otra manera en la que te pueden preguntar a ti o te pueden poner calcular los números de oxidación es utilizar a paréntesis. Entonces aquí también tenemos que tener mucho cuidado, no tiene gran ciencia, pero tenemos que estar al pendiente. Ok, ya sabes, oxígeno, ¿con cuánto trabaja? Con menos 2. Hidrógeno, con más 1. Pero pueden observar que tenemos aquí el paréntesis. Este paréntesis va a afectar este 3. Es decir, este 3 afecta al oxígeno y también afecta al hidrógeno. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo voy a desarrollar para que no tengas duda. Mira, imaginemos ahora, tenemos, ¿cuántos átomos de oxígeno? Tenemos 1. 1 por 3, 3. Entonces tenemos O3 y luego aquí un átomo de hidrógeno por 3 que tenemos aquí va a ser lo mismo. H3. ¿Ok?
Y ahora sí, nosotros ya podemos trabajar de una manera más cómoda. Así que, menos 2 más 1, ya sabes, multiplicas número de oxidación por cantidad de átomos. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. 3 por 1, más 3. Por lo tanto, aquí vamos a estar trabajando con un número de oxidación de más 3. ¿Por qué de más 3? Porque recuerda que nos tiene que dar un 0. Entonces, 3 más 3 nos da más 6, menos 6 nos da justamente el 0 que nosotros necesitamos. Entonces, aquí necesito que siempre vas a tener que multiplicar lo que tienes aquí afuera del paréntesis por lo que tienes adentro, ¿vale? Si no lo multiplicas, pues el ejercicio va a estar erróneo, ¿vale? Este a lo mejor es uno de los más complicados, entre comillas. Va, perfecto. Ok, ahora tenemos nuevamente al oxígeno, menos 2 por 2, tenemos menos 4, nos tiene que dar un 0, por lo tanto, pues vamos a poner un más 4. ¿Por qué? Más 4 menos 4 nos da 0. Listo. Así de rápido ya vas a comenzar tú a hacer este tipo de ejercicios. Es muy importante que los comiences a dominar y nuevamente si tienes alguna duda, pues me la puedes decir. Ahora, tenemos aquí al hidrógeno, pero observa que no lo tenemos en forma de compuesto, ¿va? Entonces, ya sabes que cuando están solitos, pones número de oxidación 0. Solos, 0, ¿va? Entonces, aquí mucho ojo, ya no vas a poner que el hidrógeno trabaja con más 1, porque aquí lo tenemos solo. Aquí también es importante que lo tengas siempre en cuenta porque en el examen pues te quieren confundir y te van a decir, no, pues es que ellos aprendieron que el hidrógeno va a trabajar con más 1 y te lo ponen de esta manera y tú dices, ay, pues sí es más 1, pero no, como está solo, es 0. ¿Ok? Siguiente. Aquí tenemos nuevamente al oxígeno, menos 2. Recuerda que checamos en la tabla periódica y observamos que el sodio se encuentra en la familia 1A. Eso significa que tiene número de oxidación más 1. Entonces, multiplicamos número de oxidación por cantidad de átomos. Menos 2 por 4, menos 8. 1 por 2, más 2. Queremos que nos dé 0. Entonces, el número de oxidación que va a tener el azufre va a ser un más 6. ¿Por qué va a ser un más 6? 6 más 2 nos da un más 8. Menos 8 tenemos 0. Y está cumpliendo con las reglas que acabamos de comentar. Hasta aquí todo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Porque esto es muy importante. Esto siempre lo preguntan en el examen de UNAM. Siempre te ponen un ejercicio de calcular número de oxidación de determinado compuesto. Y hay ciertas preguntas que pues siempre las ponen. Y bueno, pues también recuerden, también si tuviera la forma de, sí, Nicole, en estos casos, si les ponen aquí un 2, un 3, un 4, ustedes no les van a hacer caso a estos números grandotes, a estos coeficientes, ustedes no le van a hacer caso. Que de por sí en este tipo de ejercicios no se los ponen, pero sí, no importa qué número tengas aquí en grandote, no le harás nadita de caso. Va, perfecto. Entonces, pues justamente recuerden que tienen hasta el 30 de septiembre por si quieren utilizar el cupón del 12% de descuento. Yo digo que, bueno, estaría perfecto que lo aprovecharan y justamente en dado caso de que ustedes quieran adquirir el cupón, pues necesitan comunicarse a ventas, ya sea en WhatsApp, Facebook o Instagram. Y pues los estaremos apoyando nosotros en todo lo que, pues, lo que esté en nuestras manos. Y pues nunca van a estar solos si entran aquí al curso. ¿Va? Entonces, aquí están las famosas preguntas del examen de UNAM. Estas son muy comunes, han venido bastante. Entonces, así es la manera en la que te lo preguntan y si tienes suerte, te van a venir estas, ¿vale? Y si no, algo muy similar, la estrategia es exactamente la misma. Entonces nos dicen en el siguiente compuesto, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? Y hacemos lo mismo que hemos hecho. Mira, dices, el oxígeno trabaja con menos 2. Dices, ok, voy a checar si el calcio sigue las reglas de las familias.
checas y el calcio se encuentra en la familia 2A, por lo tanto tiene número de oxidación más 2. Y se lo pones. Entonces, ya sabes, multiplicas 3 por menos 2, menos 6. 2 por 1, tenemos más 2. Por lo tanto, el carbono va a estar trabajando con un número de oxidación de más 4. Es decir, la respuesta es la A. Y así de rápido, y de verdad, estas son preguntas del examen de UNAM, para que les pongan un asterisco, la resalten, no sé. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Todo clarísimo de que va a ser la A? Y aunque luego a lo mejor piensan, ay, ¿a poco así de fácil me lo van a preguntar? Pues sí, estas han venido. Va. Luego, perfecto, Ángeles. ¿Cuál es el número de oxidación del cloro? Y ya nos da nuestro compuesto. Entonces está muy fácil. Ponemos oxígeno, ya sabes, menos 2. Hidrógeno, ya sabes, más 1. Multiplicas menos 2 por 3, menos 6. 1 por 1, más 1. Entonces el cloro, para que al final nos dé un 0, va a trabajar con un más 5. 5 más 1 nos da más 6, menos 6 es igual a 0. Entonces aquí también la respuesta va a ser A. Y ya, ¿va? Nuevamente, préstale mucha atención a estas preguntas porque estas son las que han venido. Y sí, justamente Zaira 5. Va, vamos. ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo? Y también te dan tu compuesto. Ahora aquí es donde te digo que tienes que tener cuidado porque vamos a estar utilizando los paréntesis. Entonces, nosotros ya vimos que el calcio se encuentra en la familia 2A. Por lo tanto, número de oxidación más 2. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Pero tenemos este 2 y este entre paréntesis. Entonces, ya sabes, se multiplica lo que tienes afuera por lo que está adentro. Entonces, 2 por 1 tenemos 2 átomos y luego 3 por 2 tenemos un 6. ¿Vale? Es decir, en otras palabras, para que lo tengamos un poco más claro, se vería más o menos así. En química no lo vas a encontrar así, pero esto es solo para que tengas una idea y no te vayas a confundir, ahorita que apenas lo estamos viendo. Entonces, ahora sí, sacamos el número de oxidación del fósforo. Ay, puse aquí un menos. Aquí. Ay, espérenme, es que se volvió loco. Entonces, pues justamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues ya sabes, oxígeno menos 2. Entonces, 6 por menos 2, aquí tenemos menos 12. 3 por 2, tenemos más 6. Entonces tú dices, ok, ¿qué número nosotros necesitamos para que tengamos un 12 positivo? Necesitamos un más 6 y lo pones. 6 más 6, ¿cuánto te da? Pues más 12. Menos 12 te da 0. Pero ojo, recuerda que aquí tienes 2 átomos de fósforo y cuando tú tengas 2, o bueno, aquí cuando tú tengas cantidades distintas a 1 de átomos, lo vas a dividir entre ese número. Entonces, tenemos 6 entre 2, nos da un más 3. Por lo tanto, el fósforo va a tener también número de oxidación más 3 y la respuesta de igual manera va a ser la A. Justamente, Zaira, así. Perfecto. ¿Vale? ¿Alguna duda con estas preguntas? Todo perfectísimo, todo claro. Si se dan cuenta, lo que más se puede como complicar es cuando nosotros tenemos a los... Ajá, cuando tenemos nosotros a los paréntesis y ya. Eso podría ser lo más difícil. Ok, ahora. Perfecto, dice Perla que estoy bien. Vale. Ok, pues vamos a aumentarle un poquito el nivel. Un poquitito, no mucho. No te espantes. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo más clave, lo que necesitamos para contestar estas preguntas. Va, perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de reacciones redox,
siempre vamos a tener a un elemento que pierde electrones. Es lo que comentábamos al inicio. Cuando un elemento pierde electrones, vamos a decir que este elemento se va a oxidar. Entonces recuerda, pierde electrones, se oxida. Pierde electrones, se oxida. Así hasta que se te quede en la cabecita. ¿Va? Luego, cuando nosotros tenemos que un elemento se oxida, también se le va a conocer como agente reductor. Solo apréndete que son sinónimos, ¿vale? Entonces, si se oxida, se le va a conocer también como el agente reductor, ¿vale? ¿Y qué significa? Que su número de oxidación va a aumentar. Y mira, esto es lo que nosotros hemos estado trabajando. Siguiente, cuando nosotros tenemos que un elemento gana electrones, este se va a reducir. Cuando gana, se dice que se reduce ese elemento. Aquí simplemente es que te lo aprendas de memoria. No hay como ningún truco, simplemente repasarlo hasta que, pues, se nos quede. Y cuando tenemos que un elemento se reduce, lo vas a conocer como el agente oxidante. Mucho ojo. Muchas ocasiones nos llegamos a confundir de que si algo se oxida, dices, ay, pues, o por obviedad va a ser el agente oxidante, ¿no? Como oxida con oxidante, pero no. En química muchas cosas son al revés. Entonces, tú nunca vas a tener que si un elemento se oxida, lo vas a llamar agente oxidante. Nunca, nunca, nunca. Siempre oxida es el agente reductor. Y va a pasar lo mismo cuando tenemos a un elemento que se reduce. Si se reduce, nunca va a ser el agente reductor. Nunca, nunca, nunca. Siempre será el agente oxidante. ¿Va? Ahora, a nosotros en los exámenes nos van a dar ciertas reacciones y nos van a decir, dime quién se oxida y quién se va a reducir. Y tú dices, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Pues el primer paso es hacer lo que hemos estado haciendo todo este rato. Es decir, poner los números de oxidación. Así que, aquí tenemos al calcio. El calcio se encuentra en la familia 2A, pero tienes que tener mucho cuidado, porque aquí el calcio se encuentra solo. Y ya sabes que cualquier elemento que se encuentre solo tiene número de oxidación de 0. No importa lo demás. Si está solo, te olvidas de las reglas que anotamos o que vimos hace ratito. Si está solo, 0 y ya, ¿vale? Ahora, aquí ya tenemos a un compuesto. Y nuevamente, ¿te acuerdas de las reglas de poner los números de oxidación? Hidrógeno trabaja con +1, oxígeno con -2. Multiplicamos para saber cuál va a ser el número de oxidación del azufre. 4 por -2, -8. 1 por 2, +2. Al final nos tiene que dar un 0. Por lo tanto, el azufre va a trabajar con un +6. Número de oxidación +6. Es decir, 6 más 2, tenemos +8, -8 da 0. Y listo. Continuamos. Tenemos aquí al hidrógeno, pero nuevamente, aquí el hidrógeno se encuentra solito. Y si está solo, sí o sí va a tener número de oxidación de 0. Y ya, no hay más. Siguiente. Ahora sí, el calcio ya está al lado de otros elementos, ya está en forma de compuesto. Entonces, vamos a decir que el calcio ya va a tener número de oxidación de +2. ¿Por qué +2? Porque dijimos que se encuentra en la familia, pues 2A. Entonces, justamente ponemos eso. Y también sabemos que el oxígeno va a trabajar con un número de oxidación de -2. ¿Vale? Ay, perdón. Entonces, nuevamente, recuerda, si tienes alguna duda, me la dices. Entonces, -2 más 2. -2 por 4, -8. 1 por 1, no, 1 por 2, perdón. Tenemos 2. Nos tiene que dar 0. Por lo tanto, el azufre va a seguir trabajando con un número de oxidación de +6. Después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Pues tienes que observar cuáles van a ser las reacciones o los números de oxidación a los que les está cambiando. ¿A qué me refiero? Mira, tenemos al calcio. El calcio, en los reactivos, está trabajando con un 0. ¿Por qué fue que despejamos el hidrógeno? No se despejó.
Digamos que a ti te van a dar de esta manera las reacciones, ¿vale? Tú no te vas a preocupar en este tipo de ejercicios de dónde sale una cosa o de dónde sale otra. A nosotros lo que nos interesa es poner los números de oxidación de cada uno de los elementos. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces aquí no se está despejando el hidrógeno, sino que esta es una reacción en donde estamos obteniendo sulfato de calcio, ¿vale? Pero en este momento no nos vamos a fijar en eso, ¿ok? Simplemente cuando te digan quién se oxida y quién se reduce, el primer paso es poner los números de oxidación. Entonces tenemos que el calcio, aquí en los reactivos, recuerda que los reactivos son los que se encuentran del lado izquierdo de nuestra flecha y los productos son los que se encuentran del lado derecho de la flechita. Entonces, calcio está en reactivo 0 y del otro lado está trabajando con un +2. Nosotros se lo pusimos, un +2. Ahora, dices el hidrógeno. El hidrógeno está trabajando con un +1 en los reactivos y lo pones. Y después, en los productos está con un 0 y lo pones. Confirmas que el azufre y el oxígeno están trabajando con los mismos números de oxidación, tanto en reactivos como en productos. Es decir, el azufre está trabajando con +6 en reactivos y en los productos también está trabajando con un +6. Y el oxígeno está trabajando con un -2 en reactivos y también con un -2 en los productos. Puedes confirmar que el calcio y el hidrógeno son a los que les está cambiando este número de oxidación y van a ser los elementos en los que nosotros nos vamos a enfocar. A los otros te vas a olvidar de ellos, ¿va? Entonces, siguiente paso. Después de identificar los números de oxidación y de ver cuáles son los que están cambiando en reactivos y en productos, vamos a hacer la parte más importante. Pues mira, aquí tengo una recta numérica. En esta recta numérica vamos a trabajarla de la siguiente manera. Si tus números están yendo hacia la derecha, simplemente se le conoce como oxidación, es decir, si siguen este sentido de la flecha. Luego, si nosotros tenemos ahora la reducción, se está yendo hacia la parte izquierda. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, simplemente nosotros vamos a ubicar primero a los números que tenemos en los reactivos. Es decir, el calcio en los reactivos tiene un número de 0. Entonces, en la recta numérica vamos a ubicar este 0. Entonces se ubica este 0. Aquí está. Y luego dice que de 0 se está yendo al +2. Dices, ok, ahora está en el +2, es decir, está siguiendo este sentido de la flecha. Se está yendo hacia la derecha y si se va hacia la derecha, lo conoces como oxidación. Es decir, el calcio se está oxidando. Entonces se oxida. Es decir, si tienes aquí a los reactivos y los reactivos, por así decirlo, va a ser la colita de la flecha y los productos ya va a ser la cabecita de la flecha, ¿va? Y listo. Ahora vámonos con el hidrógeno. Dice, en los reactivos tenemos un 1 y lo ponemos. Recuerda que los reactivos van a ser la colita de la flecha. Y luego, en los productos tenemos un 0. Entonces está yendo hacia este lado. Es decir, está siguiendo el sentido de la reducción. Entonces, el hidrógeno se reduce simplemente ubicando en la recta numérica. Esto se hace porque pues, son de los primeros ejercicios y siento que utilizando la recta numérica es más fácil aprendértelo que si pierde electrones o gana electrones. Simplemente observa que si su número de oxidación aumenta, se oxida. Entonces de 0 a +2 está aumentando, se oxida. Y ahora sí, si tenemos que su número de oxidación disminuye, se dice que se reduce. Y aquí también está disminuyendo. De 1 pasó a 0 y se reduce. Entonces tienes dos maneras. O te aprendes este concepto o utilizas también esta recta numérica y te aprendes el sentido de las flechas. ¿Va? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Nuevamente, pues vamos a hacer ejercicios también que han venido en el examen para que pues tengan una idea de qué es lo que viene. Entonces, miren, justamente aprovechando, si estamos diciendo que el calcio se oxida, el calcio va a ser el agente reductor. Mira, agente reductor. Y listo, ya. Ahora, tenemos que el hidrógeno se reduce. Y si se reduce, va a ser el agente oxidante. Entonces va a ser AO, ¿vale? Y listo. Ya tienes, en dado caso de que atiende el examen, te digan cuál es el agente reductor o cuál es el agente oxidante, primero tienes que ver si se oxida o se reduce. Y listo. Entonces, esto que tienes aquí es lo más importante, ¿vale? Entonces, la clase se quedará grabada. Sí, Carla, bueno, está en Facebook, entonces normalmente cuando se transmite en Facebook, pues las clases se quedan ahí. ¿Ah? Vámonos con el siguiente. Aquí es lo mismo. Nos está diciendo quién se oxida y quién se reduce. Entonces, oxígeno menos 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener un más 2. ¿Por qué? Porque nos da un 0. Ya tenemos lo primero. Recuerda que estamos calculando los números de oxidación para ver si se oxida o si se reduce. Tenemos al hidrógeno. El hidrógeno trabaja con más 1. Para ver cuál es el número de oxidación del nitrógeno, vamos a hacer lo siguiente. 3 por 1 más 3. Para que al final nos dé un 0, necesitamos el mismo número pero con signo contrario, es decir, menos 3. Listo. Tenemos aquí al nitrógeno. Nuevamente, aquí el nitrógeno se encuentra solo. Si se encuentra solo tu elemento, bueno, más bien, si se encuentra solo, pues va a tener número de oxidación 0. Es decir, a tus elementos siempre tienen número de oxidación 0. Aquí también tenemos. Está solito, se pone número de oxidación 0. Solo, 0. Aquí al hidrógeno, más 1, y oxígeno, menos 2. Y listo. Siguiente paso es ubicar cuáles elementos les varía el número de oxidación. Entonces, aquí tenemos al cobre. Está trabajando con más 2 y del lado de los productos está trabajando con un 0. Es decir, están cambiando. Le vamos a prestar atención. El oxígeno trabaja con un menos 2 en reactivos y también con un menos 2 en productos, entonces a este no le vamos a hacer caso. Y luego tenemos al nitrógeno. El nitrógeno está trabajando con un menos 3 y pasa a un 0, ¿vale? Entonces, pues justamente también lo anotamos. Pasa a 0. Y ya, el hidrógeno está trabajando con más 1 y con más 1 en ambos lados, entonces tampoco le vamos a prestar atención. ¿Cuál es el siguiente paso? Ubicas en la recta numérica o te aprendes también estos conceptos. Si su número de oxidación disminuye, se reduce. Si el número de oxidación aumenta, se va a oxidar. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Si tenemos aquí un más 2, lo pones. ¿Y se está yendo hacia dónde? Se está yendo hacia el 0. El sentido de la flecha que está utilizando es la de reducción. Por lo tanto, decimos que este se reduce. Y si se reduce, lo vamos a llamar también como el agente oxidante. Listo. Siguiente. Tenemos al nitrógeno de un menos 3 y se está yendo hacia el 0. Es decir, está siguiendo este sentido de la flecha, el de oxidación, entonces se oxida. Y lo vamos a llamar también el agente reductor. ¿Ok? Entonces, observa que aquí nos está disminuyendo el número de oxidación, por lo tanto decimos que se reduce, y aquí el número de oxidación está aumentando, es decir, se oxida. Y así vamos a estar resolviendo nosotros estos ejercicios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo perfecto? ¿Todo claro? Les digo, aquí tenemos las dos maneras, ¿no? Que utilices la recta numérica o que ya lo hagas de manera como teórica, pero entre comillas también estás usando la recta numérica para ver qué es lo que sucede con esos números de oxidación, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Aquí
tenemos las preguntas que han venido también en el examen de UNAM. Entonces es importante saber la teoría y pues también es importante saber la práctica. Va, perfecto, Ángeles, gracias. Entonces, aquí nos dice la pregunta. En las reacciones de óxido-reducción, el proceso de pérdida de electrones de un elemento se le conoce como... Entonces, primero, recuerda que en las reacciones de óxido-reducción solamente vamos a estar hablando de electrones. No vamos a estar hablando de protones ni de neutrones, únicamente electrones, ¿va? Ahora, si está perdiendo electrones, nosotros recordamos que estamos hablando de la oxidación. Y si pierde electrones, significa que su número de oxidación va a aumentar, ¿va? Luego, tenemos la reducción. Entonces, la reducción ahora es la que va a ganar ¿qué? Va a ganar electrones. Por lo tanto, la respuesta también va a ser la D. Aquí es muy importante destacar que, por ejemplo, si aquí en el nitrógeno vimos que ya se está oxidando, forzosamente el otro elemento, es decir, el cobre, se va a reducir. Solamente un elemento se reduce y únicamente, también un elemento, se va a oxidar. Si uno se oxida, el otro se reduce, sí o sí. Entonces no es necesario como hacer todo esto. Si tú ya identificaste que el nitrógeno se oxida, pues dices, ah, pues el cobre sí o sí se va a reducir, ¿va? Nunca vas a tener a elementos que ambos se reduzcan o que ambos se oxiden. En dado caso de que suceda eso, pues hay un error. Entonces es importante pues volver a hacer el ejercicio para pues, que no se tengan esos resultados.